Y yo soy un hombre mayor con dificultades para este tipo de cuestiones. Bueno, a ver, mientras tanto vamos arrancando. El otro día estaba viendo el programa, digo, en algún momento va a haber que resolver este tema. No puede ser que una materia que se llama Historia Mundial del siglo XIX empiece en el siglo XIII. Digo, eso es algo que nunca he visto en mi vida. Pero bueno, habrá que resolverlo en algún momento y... no sé. Sí, le digo más, perdón, buenas noches. En realidad, Sí. el año pasado, si no recuerdo mal, empezamos en el siglo V. O sea, 4 o 5. Y siglo XIX terminaron siendo las últimas, creo que 4 clases, una cosa por el estilo. Pero a ver, lo que quiero, a ver, yo no estoy, primera cuestión, no lo conozco a Curiel, o sea, me lo puedo estar cruzando, puede estar acá adentro y yo no sé quién es porque no lo conozco físicamente. Hola, buenas noches. Seguramente lo conozco, capaz que lo vi en algún momento en mi vida, pero no lo distingo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Esto no tiene nada que ver con el profesor o con quien sea, o sea, tiene que ver con una cuestión institucional. Segundo, hay cosas que yo no puedo discutir, yo lo digo, piensen ustedes que yo tengo otro tipo de vínculo con Radetich y durante años sostuve este debate y me dice anda a discutirlo con... Y lo peor de todo es que me mandaban a discutirlo con Pablo Monticelli, como si fuese, y yo qué sé, ¿qué voy a discutirle? O sea, decirle muchachos están totalmente locos, hacen cualquier cosa, no, digo, es un tema conflictivo desde ese punto de vista. Hay un problema, y que ustedes lo deben saber, ya están en cuarto año, ya han hecho prácticas, aunque las últimas han sido un poco conflictivas, me imagino. Pero digo, ustedes saben que el sistema educativo es prescriptivo, o sea, yo cuando voy a dar una materia tengo que leer en los documentos oficiales qué es lo que corresponde que dé y tengo que dar determinado tipo de cuestiones. ¿Tengo libertad de cátedra? Sí, tengo libertad de opinión con respecto a determinado tipo de cuestiones. O sea, yo puedo agarrar y dar una mirada liberal, una mirada marxista, una mirada conservadora. Digo, pero hay cosas que no puedo hacer. Por ejemplo, no podría tener un discurso nazi, pues eso está prohibido legalmente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y otro tipo de limitaciones. Yo no puedo hablar del siglo VIII si yo tengo que hablar del siglo XIX. El nombre de la materia dice siglo XIX. Y repito algo que parece una verdad de perogrullo, pero por tonto no deja de ser menos serio. El siglo XIX empieza en 1800 y termina en 1900. Podemos, siguiendo algunas cuestiones de historiadores, hobsbawmianas o no, decir siglo corto, siglo largo, podemos adelantarlo 30 años, postergarlo 15, sí, pero llevarlo al siglo XII, XIII o al VIII me parece una locura y tiene que ver con que hay alguien en el camino que toma decisiones que son incorrectas. O sea, insisto, yo lo discutí un montón de veces y no me importa, a esta altura de mi vida ya estoy totalmente fuera de la ley y fuera de cualquier persecución legal. Todos los delitos prescriben, dentro de poco ni siquiera voy a ir preso, así que digo ya con lo que se me canta. Entonces digo, hay un problema. Si alguien decide que Grecia y Roma ameritan un año entero, tiene un problema grave. ¿Por qué? Porque Grecia y Roma, cuando ustedes sean profesores, va a ser objeto de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas de su actividad pedagógica. No pueden dar 5 semanas de Grecia y Roma, porque ni siquiera en el programa de primer año de la escuela secundaria hay 5 semanas para eso. Porque Grecia y Roma son una parte de la materia sociales. No hay Grecia y Roma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y ustedes son profesores de educación secundaria. No, digo, ni siquiera de superior. O sea, después en el sistema provincial se inventó que pueden ser... Digo, perfecto, lo que quieras, pero digo, merecerá una especialización posterior. Pero ustedes, digo, hay un conflicto en este tipo de cuestiones y eso me genera determinado tipo de dificultades. Volvamos, porque si no haríamos lo mismo que hacen los que yo estoy criticando. Primera cuestión. Aunque sean medianamente desordenados, nosotros vamos a ver
dos tipos de cuestiones en estas próximas semanas. Cuando digo esta próxima semana, yo calculo que el lunes o el miércoles que viene estaremos ya entrando por lo menos en el siglo XX, más o menos. Pero digo, que es lo que pretendo, dedicar 2-3 semanas a un breve repaso del siglo XIX, lo que no se ha visto. ¿Qué es lo que me interesa a mí que se vea en este momento? Cuando empieza el siglo XIX, nosotros tenemos algunos países importantes en Europa constituidos con una estatalidad más o menos coherente. Y tenemos determinado tipo de regiones o de espacios territoriales donde no se ha producido aún la unidad territorial. O sea, lo que nosotros consideramos Alemania, que es una potencia muy importante en el último tercio del siglo XIX, es importante Alemania en el último tercio del siglo XIX y el primer, y todo el siglo XX, pero por lo menos el primer tercio del siglo XX determinante, que ustedes recordarán a principios del siglo XIX no existía como unidad territorial. Esto tiene que ver con una larguísima tradición, con una estructura que se va a dar en la región. ¿Cómo se empieza a solucionar esta cuestión? Se empieza a resolver a partir de los años 30, cuando un sector importante de las clases dominantes de Prusia deciden elaborar un proyecto hacia lo que ellos llaman la unidad germánica, o la unidad del área de influencia germánica, o lo que sería la unidad de los sectores germanoparlantes o germanoparlantes, en donde ellos en un primer momento ven todo lo que después se va a constituir en Alemania, que son como 23 microestados. Cuando digo microestados, había ducados, principados, el imperio prusiano, algunas ciudades-estado y cosas por el estilo, pero también había otras regiones importantes como ser Austria, que sí ya estaba constituido como un imperio bastante sólido, pero básicamente con una influencia muy fuerte sobre el espacio de Europa Oriental. Piensen ustedes que se llamaba el imperio, todavía no, pero tendía ya a una influencia muy fuerte en lo que después va a ser Europa Oriental. ¿Quiere decir algo Ferrari o levanta la mano por cuestiones? No. ¿Quería decir algo, Alexis, o era solamente que jugaba con el lápiz? No, disculpe, estaba jugando con el lápiz, perdón. No. Entonces, en el contexto, los sectores, los Junkers alemanes, que eran los grandes propietarios prusianos, empieza a ver este tipo de perspectiva de tender a estoy en clases, del espacio germanoparlante, y empiezan a generar o a proyectar este proceso. ¿Cómo se va a constituir este proceso? Lo primero que empiezan a pensar o elaborar en este contexto es lo que se va a conocer en un primer momento como el Zollverein. ¿Qué es el Zollverein? El Zollverein es una unidad aduanera. ¿Por qué esto es importante? Se había producido la primera revolución industrial, y la primera revolución industrial, o lo que nosotros conocemos como la revolución industrial, empieza a exigir determinado tipo de escala de producción, para lo cual la fragmentación del espacio humano es una traba objetiva. ¿Por qué es una traba objetiva? Porque las diversas aduanas, o sea, yo quería producir algo en Múnich, una parte en Múnich y otra parte, no sé, en Bremen, no sé qué, yo estoy diciendo dos nombres porque se me cruzan por la cabeza, pero digo, no sé, en Frankfurt y en Múnich, no sé si están muy lejanos o no. Digo,
en esos dos espacios yo tenía que resolver determinados pasos aduaneros. Los pasos aduaneros generan un encarecimiento del producto, con lo cual le quitan competitividad a productos elaborados y terminados en un solo espacio territorial que no tenga límites, no digo solamente regionales, sino aumentos producto del pasaje de aduanas. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Entonces, la primera necesidad que tiene los sectores dominantes, cuando digo sectores dominantes, digo la incipiente burguesía industrial alemana, es primero resolver la unidad aduanera que les evite el encarecimiento de su producción. ¿Para qué? Para poder contra la producción de estados como Inglaterra, como Estados Unidos, que eran sus aparentes principales competidores en ese momento. Entonces, el primer proyecto que elaboran es este proyecto de aduanera o Zollverein, que en cualquier libro van a encontrarse con Z, Zollverein, y este es el primer acuerdo que se va a establecer. ¿Cómo se establecen estos acuerdos? A partir de la primacía prusiana. Prusia era dentro de este espacio, si quieren, el sector más importante, el reino de Prusia, y el rey de Prusia es el que se empieza a proyectar como el eje aglutinador de este tipo de unidad. Empiezan a organizarse diferentes estados, regiones y cosas por el estilo, hasta que aparece una traba objetiva, que es, Prusia pretende hegemonizar ese proceso, pero hay un límite que es en el discurso inicial, el límite que aparece es el conflicto con Austria por ver quién domina ese proceso unificatorio. Esto va a llevar a diferentes avatares y conflictos y cosas por el estilo, que van a llevar hacia los años 50, 60 a diversos enfrentamientos basados fundamentalmente en algunos conflictos con algunos estados duados de lo que nosotros conocemos hoy como Dinamarca, que estaban incluidos en este tipo de unidad y de planteo de unidad que se buscaba. Esperen que veo un mapa acá, no veo absolutamente nada. Y en este contexto, saben ustedes que Dinamarca queda al norte de lo que hoy es Alemania, al norte de... Y acá hay conflictos en los cuales Austria va a jugar a favor de la autonomía de algunos de estos reyesuelos o nobles que no en la unidad, y se van a producir un enfrentamiento entre Prusia y Austria, de los cuales, de todos esos procesos y de todos esos conflictos bélicos, siempre victoriosa Prusia, que va a ir tendiendo a ese proceso unificativo que se va a dividir y que se va a constituir hacia los 60, aunque el proceso después va a continuar con otro tipo de anexiones, a un proceso que va a tender a la constitución de lo que va a ser el Reich. Reich, ustedes habrán escuchado el término del Tercer Reich, o el Tercer Reich, se escribe. Reich es imperio en alemán. Ellos hablan de un hipotético primer Reich que habría sido hacia el año 900, 1000 aproximadamente. Sí, el Sacro Imperio, profe. ¿Qué? El Sacro Imperio, ¿no? Sí, póngale. Es la época de los otones y cosas por el estilo. Ellos definen eso como un hipotético primer Reich. Y ustedes ven todos estos intentos unificatorios. Esto en Alemania pasa también en Italia. Tienen como una breve, como una reminiscencia a un pasado glorioso que pretenden resucitar, ¿no? O sea, el Imperio Romano, el Primer Reich,
tienen ese tipo de cuestiones. Esto tiene mucho que ver con el romanticismo, que era la ideología, corriente cultural, estético, intelectual reinante en ese momento, que tendía a esas cuestiones de buscar en un pasado mítico, glorioso, las raíces de esta cuestión. Digo, el objetivo claramente era el de los grandes empresarios alemanes que quieren establecer reglas que los hagan más competitivos en el proceso industrial. Digo, pero aparecen este tipo de apelaciones y aparece acá dos figuras fundamentales. Una es Guillermo, que era el rey de Prusia y que se convierte en el emperador Guillermo I de Alemania. Y la otra figura importante es Bismarck. Bismarck, que es un alto oficial del ejército y un político destacado, y va a jugar un rol muy importante. Bismarck va a ser como el gran teórico, gran intelectual, gran gestor de este impresionante proceso de unificación, de cómo este espacio con múltiples estatalidades se tiende a unificar y se convierte en 20 años, no más que eso, en la principal o en una de las principales potencias europeas. No la principal probablemente, porque estamos hablando de Inglaterra, pero ya Inglaterra en una tendencia declinante, si quieren, aunque va a tardar décadas en ese proceso, porque tiene una acumulación de poder, de espacios y de regiones y de influencias y de acumulación de riquezas y cosas por el estilo, pero claramente a principios del siglo XX ya Alemania es una potencia industrial más poderosa que la Gran Bretaña, aunque Gran Bretaña sigue siendo una potencia económica más importante que cualquier otra en ese momento, no solo por su producción industrial, sino porque al centro de la banca mundial, el centro de su moneda era la moneda más importante del planeta, porque manejaba partes de los mercados comerciales más importantes. Profe, perdón, entonces Bismarck dijo es el que logra poner a Alemania como una de las grandes potencias. Bismarck era es un militar que logra este tipo de proceso, constituye lo que va a ser el Segundo Reich, le gana a los austríacos los sucesivos conflictos bélicos, y es, si se acuerda, lo dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir, el que termina convocando entre el año 78 y el 85 el Congreso de Berlín y la Conferencia de Berlín. Es Bismarck. Bismarck, a ver, digo, esto lo van a tener que leer en algún lugar, buscaré una forma de encontrar alguna bibliografía breve. Yo les recomiendo, contra cualquier consejo coherente y lógico académico, como no me corresponde a mí este tipo de espacio, busquen si quieren los 2 tomos de la historia de Clarín, aunque sea para tener una mirada de este periodo, joven. Porque es importante tener una mirada. Después lean, si quieren después, a fin de año o en algún momento con tiempo, buscamos bibliografía más profunda y más seria, pero yo lo que necesito es que ustedes tengan los elementos fundamentales para arrancar y poder empezar con el siglo XX. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? ¿Por qué? Sí, profesor. Una consulta, si no es mucha molestia. Lo del imperio, ¿me da un segundo? Sí, estoy escuchando. No sé quién hablaba y no sé por qué se interrumpió, pero bueno. No, sí, yo, profesor, era que el imperio alemán, en realidad me parece que en su momento no era conocido como el Segundo Reich, porque eso es un calificativo que después ponen los nazis cuando se autodenominan como el Tercer Reich, poniendo antes. No. ¿Era conocido? Sí. ¿Como el Segundo Reich? Ellos hablan, sí, porque es el imperio. Sí. Ellos se plantean como el Segundo Reich, sí. Ah, claro, está bien. No sé,
Profesor, entonces, perdón, entonces esa vuelta a la gloria, esa vuelta al apogeo que trataban de hacer los alemanes, que intentaron los nacionalsocialistas, los nazis, con respecto a los antiguos imperios, ¿también intentó el Segundo Reich con el primero? ¿Se adjudicaban eso también? No, a ver, ellos buscan, a ver, no todas las comparaciones son correctas, o sea, a ver, hay un planteo de un sector vinculado a la Prusia de la segunda mitad del siglo XIX que plantea como modelo la construcción del imperio, la reconstrucción del imperio alemán. El imperio alemán, en ese caso, ellos retoman lo que había como pasado glorioso, que se llamaba para ellos el Primer Reich, y hablan del Segundo Reich, o del Segundo Imperio Alemán. Justamente entonces eso, buscaban la... Si me deja, termino de explicar. Sí. En ningún caso uno puede plantear, a ver, Bismarck y Guillermo I no tienen nada que ver con lo que después va a ser el nazismo. Entonces, cualquier intento de comparación o de asimilación es injusta con estos personajes, porque Bismarck, sin ser demócratas importantes, eran figuras que apuntaban a procesos liberales, como no eran menos liberales que los británicos o que los franceses. Piense usted que a partir de Bismarck y de Guillermo I, que establecen un modelo de monarquía constitucional, el partido más poderoso de Alemania va a ser el Partido Socialdemócrata Alemán. El gran desarrollo del último cuarto del siglo XX en Alemania, el partido más dinámico es el Partido Socialdemócrata Alemán. Alemania va a alcanzar en pocos años el mayor nivel de alfabetización y de escolarización del planeta. Entonces, sería injusto de parte de cualquiera, simplificando por una denominación, pretender generar una identificación entre el Segundo Reich y el Tercer Reich. ¿Está claro o no? Entonces, yo soy muy cuidadoso de definiciones y de comparaciones. Primera cuestión. ¿En qué punto, si hago una comparación, digo, cómo el proceso de unificación italiano, basado en un montón de personajes liberales, pero presidido o encabezado por Víctor Manuel II, que además es muy gracioso porque el primer rey de Italia se llama Víctor Manuel II, ni siquiera existe el primero. Porque él ya era Víctor Manuel II de Saboya, de Piamonte y esos lugares. Entonces, digo, ellos vuelven a esa apelación al pasado histórico romano, digo, a tal punto que en Italia se habla del risorgimento, del resurgimiento. El partido de muchos de estos personajes, entre ellos Cavour, y todo el movimiento cultural que rodea la unidad italiana, se llama el risorgimento, el resurgimiento. ¿Resurgimiento de qué? De un pasado romano glorioso, pero no tiene nada que ver. Es una apelación ideológica, es como la apelación ideológica de las clases altas con respecto a un pasado heroico, no sabemos de qué. Pero digo, eso, tampoco compararía eso con el fascismo. El fascismo es otro fenómeno, es otro proceso y no tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque lo que ellos están persiguiendo en ese momento es la unidad de diversos estados, estatalidades y regiones que estuvieron fragmentadas durante siglos, en el caso de Alemania durante casi 9 siglos, o 10 siglos, en el caso de Italia muchísimo más, y que lo único que ellos apelan es a ese pasado que unificaría el espacio. Digo, para que le quede claro, Tomás, creo que era el que me había hecho la pregunta, en Italia
había dialectos, no digo dialectos, sí dialectos, lenguas del sur y del norte que no se entendían entre ellos. O sea, hubo que construir, no me acuerdo ahora el nombre de quién fue el que lo hizo, pero hay una gramática italiana que se tiene que construir a partir de una definición arbitraria, como en España eso sucedió en el siglo XVI. Entonces digo, son procesos complejos. La simplificación entre hablar el segundo y el tercer Reich no tiene nada que ver. ¿Está claro o no? Y les pido que seamos muy cuidadosos con ese tipo de cuestiones. Digo, no quiero exagerar, pero digo, esto es como cuando alguien usa la palabra fascista. Y no, la verdad que Macri puede ser cualquier cosa menos un fascista. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? No, sí, se entiende, son dos cosas diferentes, sí. La palabra muy fácil o el adjetivo muy fácil y no es sustentable. Entonces ustedes van a ser profes. Entonces, yo no oculto mi forma de pensar. Queda claro que no la oculto, es explícita, clara. Pero digo, soy cuidadoso y respetuoso de determinado tipo de definiciones. No me gusta... Hay términos que no hay que usar. Yo me acuerdo siempre que hace 30 años yo tuve un profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, estoy hablando cuando la Facultad de Filosofía y Letras era más radical que ahora, porque estoy hablando del año 90, era terriblemente radical la facultad, y había un profe de una materia que era peronista, definitivamente peronista. Y un alumno en un final utiliza el término, no, fulano no, usó el término de un autor y lo calificó de gorila, lo echó. El profesor, reconocido por todos públicamente, dice, no es una definición académica. Y el tipo le dijo, váyase de acá. Y el otro le quiso cancherear y dijo, no, ¿cómo va a decir que un autor es un gorila? Entonces digo, me parece que a mí eso me enseñó, yo estaba esperando, como se llama, en capilla. En esa época era muy tradicional en la facultad usar lo que se llamaba la capilla, que era que te ponían ahí adelante el que iba a dar y venías vos después y te daban un tema y te decían, tiene 15 minutos y perdías el tiempo escuchando al Gil que daba antes que vos o al genio que daba antes que vos. Y me acuerdo que me impresionó porque lo echó y yo dije, ay, por Dios, ¿dónde me...? Porque además uno dice, entro con la calentura que tiene este tipo, zafé, después no tuve problemas, pero digo... yo puedo usar términos soeces, comentarios y cosas por el estilo, pero cuando quiero definir un proceso histórico me parece que hay que ser cuidadosos. Volviendo, esto es lo que va a pasar en Alemania. Quería hablar el joven Maximiliano, creo, se fue a la mierda. No lo veo. No, profe, acá estoy con algún problema de cámara. Bueno. ¿Se escucha bien ahí? Sí, te escucho perfecto. Sí, no, la consulta era la siguiente, porque uno cuando, qué sé yo, por ejemplo, lee a Hegel, si es que tiene la suerte de entenderle algo, que no es mi caso, pero, por ejemplo, a varios autores alemanes de la época, hay una noción de nación alemana, hay una noción, digamos, cultural, hay una unidad. ¿Cómo se expresa, o sea, esa división política que es necesario unificar y si puede ser esa unidad cultural alemana una facilidad para lograr la unificación territorial de una manera más sencilla que podría resultar en otro caso? Sí. No, porque yo justo lo que quería comentar por ahí tiene que ver con lo que dice Maxi. Creo que Bismarck lo que tenía era que era muy hábil político, ¿no? Contextualizándolo en la época, y entendía estos nacionalismos que hablábamos la otra vez, de todo ese momento. Entonces él pudo articular y jugar un poco con eso, que creo que fue lo que le faltó a Italia. No sé si le faltó a Italia, digo, a ver. Como líderes políticos, ¿no? Si se les puede llamar así. Le pido primero, no entramos en Italia, le trato de responder igual
prefiero este tipo de diálogo que hace esto más dinámico, aunque me enquilomba la clase, pero no importa. No hay problema y en un sentido me parece mejor, porque hay una participación de ustedes en ese sentido. El problema en Italia, disculpe, me estoy buscando cómo se llama, Valeria, ¿no? Sí. Usted plantea que como que en Italia faltó un Bismarck. Digo, sería algo así. Primero, esto es una situación así de contrafactualidad hipotética que desconozco, pero hubo varios, estaba Cavour, hubo varios que intentaron jugar ese rol. El problema en Italia es que en Italia confluyen en el proceso unificatorio posturas diametralmente opuestas entre los sujetos que participan del proceso unificatorio. ¿Por qué? Porque hay grandes figuras republicanas como Garibaldi. Entonces vos tenés un problema. El que hegemoniza el proceso es el rey Víctor Manuel. Tenés conservadores o ministros de esa monarquía que negociaban con Napoleón III y cosas por el estilo, y después tenés por otro sectores radicalizados como podía ser el de Garibaldi, los Carbonari y un montón de personajes en el medio. Entonces, en Alemania esto no era tan así. ¿Por qué? Porque por diversos motivos, claramente esto era hegemonizado por las clases dominantes. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Y tenían claro que el rol de Prusia era un rol hegemónico claramente establecido y preestablecido. O sea, Prusia evidentemente era el motor que iba a generar ese proceso unificatorio, porque además era el motor económico de toda esa región. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Mientras que en Italia es todo más complejo, porque no había una burguesía tan poderosa y fuerte que apoyase una gestión como la de Bismarck y Guillermo. ¿Se entiende? O sea, hay otro tipo de cuestiones. Lo que sí yo estoy de acuerdo que usted plantea, Valeria, es que hay un universo, un horizonte cultural, un horizonte ideológico, un espacio que ya plantea la unidad alemana con un tiempo antes. Usted plantea Hegel, yo le podría plantear varios de los autores románticos. Existen varios historiadores, literatos y figuras de la cultura que ya empiezan a plantear esta cuestión alemana. Voy a decir algo y trátenlo con mucho cuidado, porque también esto se asocia fuertemente al nazismo y la verdad que tiene poco que ver con el nazismo. Gran parte del romanticismo está basada en el concepto del sentimiento del pueblo, lo que se llama el Volksgeist, cuyo hasta su propio nombre viene del alemán, Volksgeist. Volk es pueblo, Geist es espíritu. Esa idea que es profundamente romántica, que plantea esta cuestión como que los pueblos tienen un espíritu común. Esto no era visto antes, sobre todo en Europa no era visto antes. ¿Por qué? Porque no estaban constituidas estas nacionalidades como las consideramos nosotros. Entonces, en Francia, un tipo del norte pensaba diferente que un tipo del sur, que un tipo de la Provenza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, esto es una construcción lisa y llana del romanticismo. Y es ese romanticismo que es post-hegeliano o subsecuentemente hegeliano, y que es parte de esos románticos alemanes que van a generar este tipo de cuestiones. Entonces, sí existe ese espíritu de época. Cuando digo espíritu de época, digo horizonte ideológico, cultural, y no puede ser escindido de cuestiones políticas y de las cuestiones económicas. O sea, yo creo que lo determinante siempre termina siendo, en algún punto, algún rasgo del análisis económico. Para mí la historia en el fondo siempre es cómo se reparte la torta, digo, para no
no decir que la historia es la historia de la lucha de clases. Siempre la historia es la historia de cómo se reparte la torta. Perdón, el Congreso de Viena es eso, ¿no, profesor? El Congreso de Viena se reúnen para repartirse los territorios, generar las fronteras. Claro, pero ya esa es una cuestión multiestatal. O sea, en el Congreso de Viena, el Congreso de Viena no, el de Berlín. El de Viena es otra cosa. El del 15, dice usted. No, el de 1864. Sí, bueno, está bien. Digo, porque lo que se llama el Congreso de Viena, que es la restauración post-napoleónica, que es del 14-15, lo que hace es pretender restaurar, o sea, es como un intento, el Congreso ese, que se llama el Congreso de Viena, al que yo me refería, es como un intento de volver a la pre-revolución francesa, ¿no? O sea, pero digo... Restaurar las monarquías, eso quiere decir. Absolutas, claro, o sea, como decir, che, volvamos a la pre-revolución francesa, cosa que obviamente duró lo que un suspiro, porque rápidamente fue lo que generó los levantamientos europeos del 20, del 30, del 48, digo, todos esos levantamientos europeos son reacciones liberales a ese proceso reaccionario. Pero digo, en general yo creo en eso. Yo sí creo, Valeria, que los fenómenos culturales, a ver, al carajo, pero no importa. O sea, yo creo en el marxismo más gramsciano que otra cosa, como definición. Digo, no sé si ustedes saben quién es Gramsci. O sea, todos los historiadores que ustedes leen, todos, absolutamente todos, digo, no los que leen con Madariaga, que son todos de otra índole, pero digo, cuando ustedes van a leer cualquier Hobsbawm, los ingleses, los franceses, los anales, digo, los anales sobre todo después de los 50, todos esos están atravesados por un personaje que se llama Gramsci. ¿Qué hace Gramsci? Gramsci es un personaje maravilloso porque le echamos la culpa a Gramsci de cosas que a lo mejor Gramsci no quiso hacer. Saben ustedes que Gramsci estuvo preso gran parte de su vida más fecunda culturalmente e intelectualmente. Él va a estar preso como sus últimos 15 años. Entonces, él escribe unas pequeñas hojitas que saca clandestinamente de su cárcel. Él está preso en una cárcel domiciliaria, gran parte, o sea, no era una cárcel tradicional, y sacaban unos papelitos donde él escribía determinado tipo de pensamientos y después eso fue juntado, unificado y publicado tras su muerte. Digo, publicado tras su muerte era lógico porque Gramsci está preso como 15 años del fascismo, así que en Italia era difícil que alguien lo publique, pero digo, ¿cuál es el aporte de Gramsci, me parece a mí, el más importante? O sea, Gramsci, que es un marxista clásico, le agrega al marxismo tradicional, si quieren así cuadrado, economicista, la dimensión cultural. O sea, ¿qué agrega Gramsci al marxismo? ¿Por qué gobiernan los que gobiernan? ¿Cómo hacen para gobernar? Uno dice, no, lo que hacen es porque tienen los medios de producción. Y Gramsci lo que les agrega es, dice, no, tienen la ideología, la cultura. Gramsci tiene algunos escritos sobre los docentes. Gramsci dice que los docentes son los intelectuales orgánicos más importantes y que son los que reproducen la ideología fundamentalmente. Y si ustedes lo piensan, es así. O sea, hablaba del concepto de hegemonía, ¿no? Él habla de hegemonía, habla de infinitos conceptos importantes. Digo, entonces, pero básicamente, ¿qué agrega él? Él plantea que la economía es importante, pero que agrega la dimensión ideológica para plantear este tipo de cuestiones. Para que les quede claro, el gran análisis de Gramsci, todas las conclusiones a las cuales arriba Gramsci tienen que ver con su análisis sobre este proceso que estábamos hablando recién, que yo les decía que era el Risorgimento. Él analiza ese tipo de cuestión y trata de explicar por qué las clases dominantes producen lo que producen y hacen lo que hacen, y eso es gran parte
de su análisis y tiene que ver con este tipo de cuestiones. Entonces yo coincido con lo que usted dice, Valeria, que tiene que ver con los fenómenos culturales y los, sobre todo intelectuales, que son a los que apunta fundamentalmente Gramsci en sus obras. Volviendo, este va a ser el proceso de unificación. La miércoles. Yo que quería ver al gato silvestre y ustedes no me dejan. Bueno, no importa, no. Volviendo. Menos mal que no es martes porque mañana los hubiese abandonado por el partido Independiente. Pero bueno, hoy puedo laburar tranquilamente y alegremente. Vamos Después rojo. ¿Qué? No, es un sufrimiento. Aguante el rojo, digo. Ayer clasificamos, A ver, no quiero contar lo que llegué a hacer. En mi casa estaba mi hija, mi mujer, que es de Boca, ustedes la conocen y saben lo insoportable que es. Imagínense lo que ver un partido con esa señora, bostera encima, y 2 nietos pequeños que tengo yo, a los cuales mi hija los ha adoctrinado para que vivan gritando "viva rojo, dale rojo". Entonces, mi mujer que odia eso y que le hace todo un debate, dice, les estás influenciando. Y mi hija, que es la madre, dice, yo estoy con ellos todo el día. Si yo no puedo hacer que mis 2 hijos sean de Independiente, me tengo que suicidar. En ese contexto de debate, yo quería ver el partido, ¿sabe lo que hice? Me levanté y me fui a caminar solo por la calle y a escuchar música y cualquier cosa que no hablase de fútbol durante 1 hora y cuarto. O sea, piense usted que volví, me fui a los 5 minutos del primer tiempo y volví cuando faltaban 20. O sea, digo, mi nivel de locura llega a esos puntos. Ante lo cual mi hija me dice, vos sos el único ridículo que paga para ver el fútbol, porque pago para ver el fútbol, y que cuando llega el partido estoy tan histérico que me voy a la mierda a caminar solo por la calle. Hacía un frío ayer a la noche, caminando por lugares insólitos imposibles nadie elige esos lugares. Yo vivo en Lugano, así que me fui a caminar por Cruz, así que imagínense que muy agradable no era eso. Igual nadie me va a robar en ese contexto con pantalones cortos de Independiente y una campera, pero bueno. Volviendo, paralelamente al proceso que se vio en Alemania, que se produce de esa manera, se produce el proceso en Italia. Con una diferencia, en Italia hay participación externa en ese tipo de cuestiones. ¿Qué tiene que ver? Acá sí tiene que ver con algo que planteaba, no me acuerdo si era Tomás o alguien antes. O sea, en Italia hay una complejidad mucho mayor. Creo que Tomás antes habló del Sacro Imperio, de ese tipo de conflictos. Sí. Es un proceso que hay algo que encarajina cualquier tipo de unidad, que era la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el conflicto ahí es que la Iglesia Católica era gobierno de Roma y de gran parte de los estados que había en Italia. Entonces, la unidad empieza a surgir por intereses externos. ¿Por qué? Porque de alguna manera Francia apoya cierto nivel o cierto apoyo a Víctor Manuel y al reino de Saboya, se llamaba en ese momento, que sería la región, si quieren, del noreste y Piamonte y cosas por el estilo. ¿Para qué? Para constituir un Estado que establezca un freno, un límite de los intentos germánicos sobre el norte de Italia. ¿Está claro lo que estoy diciendo? O sea, es parte de ese acuerdo, es parte de esa lógica. Entonces, Napoleón III apoya con armas y cosas por el estilo los intereses que tienden a ese tipo de unificación. Yo quiero que entiendan algo. En Italia había estados muy fuertes y muy complejos de unificar. Venecia era un microestado, si quieren, muy pequeño, pero históricamente poderosísimo,
por la influencia al comercio no solo con Europa Oriental, sino con Asia Menor. Entonces, hay una larga tradición de fuerzas venecianas. Doy un ejemplo tonto. Al día de hoy, cualquiera que quiera viajar por agua, por mar, por la zona de los Balcanes, Turquía y cosas por el estilo, el centro sigue siendo Venecia. Que si lo miran geográficamente es incomodísimo. ¿Pero por qué? Porque hay una larguísima tradición de la influencia veneciana en todo ese tipo de regiones. Entonces esto genera otro tipo de conflicto. Hay otro problema que es el republicanismo de grandes sectores proceso en Italia, el más importante, a Garibaldi, pero Garibaldi porque era una figura romántica mucho más atractiva que los otros, no porque haya sido el más importante. Saben ustedes que Garibaldi participa de algunos movimientos en los primeros 40, en los primeros levantamientos anteriores al 48, y después termina estando en Sudamérica. Saben que Garibaldi va a estar en el sitio de Montevideo, va a tener un rol muy importante acá, inclusive su mujer, la mujer, creo que se llama Ana Garibaldi o algo por el estilo, sí, Ana Garibaldi me parece, es una mujer, no me acuerdo si era o del sur de Brasil o uruguaya, o sea, nació en América del Sur y va a tener toda una relación compleja, romántica, así, muy... Tuvo participación en la guerra de la Triple Alianza, ¿no? O sea, donde allá quería unificar, acá quería desunificar, ¿no? Me parece que él ya está en Italia en ese momento, me parece. Puede ser que haya vuelto, pero digo, él está acá del 46, 47 hasta el 50, 51, y después ya en el 62, 63 pensá que está en Italia porque está peleando en la campaña de los 1000 días y cosas por el estilo. No, tendría que verificarlo. Él tiene mucha influencia en muchos de los levantamientos en el sur de Brasil anteriores. No me acuerdo si Farapos o alguno de esos procesos. Él tiene como un... Río Grande do Sul, ¿no? ¿Qué? Sí. El separatismo de Río Grande do Sul también. Sí. Sí, pero hay en esa época, más que además de esas cuestiones de separatismo, hay toda una cuestión de levantamientos populares, de insurrecciones medio raras en Brasil. Brasil es una historia en el siglo XIX bastante enquilombada, como todas las historias sudamericanas, solamente que con hay toda una literatura alrededor de estos levantamientos, pero sí tiene un rol importantísimo Garibaldi. Después Garibaldi tiene muy buenas relaciones y es muy, muy próximo a Mitre. Inclusive Mitre se reivindica, en ese momento piensan que hablar de socialismo era hablar de lo que era el socialismo utópico y cosas por el estilo, pero Mitre tiene muchas vinculaciones con ese tipo de procesos. Digo, básicamente Garibaldi está del lado, sí, hubiese estado, si participó en la guerra de la Triple Alianza, jugó para el lado de los malos, no me cabe la menor duda. Santini, no, seguro, no, o sea, obvio que estaba de ese lado. Pero antirrosista totalmente, porque él participa del bloqueo y de todo eso contra Uribe y todo ese tipo de personajes, sí. ¿Cómo se da el proceso italiano? El proceso italiano se va a dar a partir de una serie de influencias externas y toda una cuestión de ir nucleando y anexando determinado tipo de cuestiones alrededor de otra conflictividad que subyace a la unidad nacional, que es el problema de la república o la monarquía. Triunfa, obviamente, se darán cuenta que triunfa la monarquía porque el gobierno a partir del 60 va a asumir Víctor Manuel II. El comentario que yo hacía es insólito. El reino de Italia nace con un rey que es segundo, ¿no? ¿El por qué? Porque no cambia su numeración. Víctor Manuel segundo de Piamonte, pero no cambia su orden numérico en ese proceso. Y acá se va a constituir esta unidad
que va a tener como último escollo, su último escollo. Piensen ustedes que en Italia había influencias diversísimas. Cuando digo diversísimas, estaban los franceses en un lugar, los italianos en otro, España tenía intereses en otro, estaba el reino de las dos Sicilias, digo, era un quilombo, o sea, en el territorio italiano, a diferencia del territorio alemán, donde eran reinos pequeños pero locales fundamentalmente y con una fuerte influencia prusiana, pero no exterior, en este contexto había una fuertísima influencia de reinos externos que tenían intereses, y no solo intereses, sino metían las manos y las garras en diversos conflictos ahí, y que además tenían otro conflicto, era la defensa que hacían determinado tipo de monarquías o determinado tipo de gobiernos de la protección de Roma y del Papa y de todo ese tipo de cuestiones. Este es el segundo tema. El otro tema fundamental en Europa, para terminar hoy con Europa y solo plantear 2 o 3 cosas de Asia, aunque vamos a dedicar el miércoles al conflicto de Asia, que me parece que lo merece, porque está China, está India, está Japón en el siglo XIX, y son 2 o 3 procesos bastante potentes, es el tema de entender el problema de Turquía. Cuando digo Turquía no me refiero a Turquía, sino que me refiero a lo que era el Imperio Otomano. Primera cuestión, el Imperio Otomano es la unidad territorial más grande que había hasta el siglo XIX a nivel mundial. Yo creo que el otro día se los dije, iba en el norte de África desde el Atlántico hasta Afganistán. O sea, busquen un mapa, ¿se acuerdan que les dije que traten de tener un mapa? Pero digo, era una unidad territorial gigantesca y en regiones muy importantes. Segunda cuestión, ¿cuándo empieza a haber despelote alrededor del Imperio Otomano? Digo, históricamente todos tratan de rapiñar ahí, pero el primer gran conflicto es el conflicto de la Guerra de Crimea. ¿Saben lo que es la Guerra de Crimea? La Guerra de Crimea es un enfrentamiento en 1860 y algo, aproximadamente en 1860 y monedas, en el cual Rusia, que era, si quieren, el otro gran imperio europeo que habría que pensar y reflexionar, Rusia, que era la otra gran unidad territorial, no tan grande como el Imperio Otomano, pero brutalmente gigantesco, parecido probablemente. Rusia pretende avanzar hacia el sur y ataca cuestiones alrededor de Crimea, que serían alrededor del Mar Negro y todo ese tipo de cuestiones. Ese enfrentamiento que es una guerra que aparenta ser muy menor, pero donde aparecen un montón de cuestiones muy importantes. Se mete Inglaterra, se mete Francia, aparece la Cruz Roja, aparece como la primera guerra con armas muy poderosas y con una letra. Es como la primera guerra moderna, es como la primera práctica. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, profe, perdón. ¿Puede ser que es como una guerra que rompe de alguna manera el equilibrio mundial más o menos que tenían las potencias en ese momento? ¿Algún tipo de equilibrio que había hasta ese momento? Todas las guerras rompen algún equilibrio, Leila, pero... No, sí, ya lo sé. Pero, no sé, es una guerra entre 2 países, entre 2 de los grandes imperios orientales. Digo, piense usted que en Europa estaban Inglaterra, Francia y Alemania, que estaban en un proceso de unificación, y hacia el este estaba el Imperio Ruso y el Imperio Otomano. ¿Me sigue más o menos o no? Se enfrentan estos 2 imperios que eran mucho más atrasados y que van a tener intereses medio diversos. O sea,
el atacante evidentemente es Rusia, que estaba en un fuerte proceso expansivo. Digo, vamos a ver, cuando veamos Asia, que en ese mismo momento Rusia avanza sobre bien Asia Central. Cuando digo bien Asia Central me refiero a entonces digo, hay toda una política del zarismo en ese momento de expansión. Piensen ustedes que el imperio zarista es un imperio gigantesco que ocupa gran parte de Europa, una parte importante de Europa y todo el norte de Asia. Entonces, digo, en ese contexto era un espacio muy significativo. Atrasado, no tan atrasado como el Imperio Otomano, que si quieren era un poco más atrasado todavía y mucho más fragmentado. Y eso es un elemento importante. ¿Por qué? Porque después de la guerra de Crimea, cuando se produce la primera reunión, que es el Congreso de Berlín de 1778, lo que se van a repartir en el de 1880, que es la conferencia, se reparte en África. Pero en el de 1778 se van a repartir la península balcánica. Cuando digo la península balcánica me refiero a gran parte de Europa Oriental, que era este extraño espacio entre Asia Menor y Europa, donde estaban lo que nosotros conocemos como los Balcanes, Serbia, Croacia, pero también están Bulgaria, lo que actualmente es Ucrania. O sea, todo el este europeo central, que va a ser el espacio donde se va a producir el gran quilombo de los nacionalismos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo creo que el otro día hice un comentario, como Hobsbawm dice que el corto siglo XX empieza con la Revolución Rusa y termina con la caída del bloque soviético. Este es el discurso hobsbawmiano simplificado. Uno también podría decir, no quiero competir con Hobsbawm, que no puedo ni arrimarme, o sea, es solamente una chicana lo que voy a hacer. Uno también puede decir que el corto siglo XX empieza con la guerra de los Balcanes y termina con la guerra de los Balcanes. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Porque en 1910, 12, 13 se produce la primera y la segunda guerra de los Balcanes, y después de la caída del bloque soviético termina el siglo XX, ¿se acuerdan? Con la guerra de los Balcanes, con todas las guerras balcánicas, que son la de Croacia contra Serbia, y todos los quilombos después de Bosnia, Herzegovina, digo. Entonces, me parece que hay que entender, y todos esos eran en ese momento, y cuando digo en ese momento, me refiero antes de 1778, propiedad del Imperio Otomano. Y en ese contexto hay otro problema que es muy importante, que es el intento que tiene el Imperio zarista de avanzar sobre ese espacio, tiene que ver con también una lógica, si quieren, romántico-nacionalista, que es lo que ellos llaman en ese momento el paneslavismo. Hay un intento de ocupación y de unificación alrededor de esa tendencia étnica que los rusos la suelen sacar cuando les conviene. Entender, y el otro gran quilombo de la segunda mitad, para completar este periodo, son las profundas transformaciones que se producen en el Imperio zarista, con Alejandro II en 1862-63. Piensen ustedes que es en ese momento, en el 62-63, cuando el zar Alejandro termina con la servidumbre. Esto que parece una estupidez, o sea, acaba con la servidumbre, o sea, con el feudalismo por resolución del rey, recién en ese momento. O sea, eso va a generar millones, decenas de millones de campesinos que venían de un sistema servil, desde el punto de vista cuando digo servil me refiero a la servidumbre feudal casi, y que de repente son liberados
y cuando son liberados se encuentran con un conflicto que es, son liberados de la servidumbre pero sin tierra. Y esto va a generar el gran quilombo de la tierra en Rusia, donde van a explotar un montón de manifestaciones políticas muy complejas, digo, básicamente anarquismo, populismo, y ahí aparece el populismo, pero que no es el populismo de los cuales nos hablan Macri, Carrió y todo ese tipo de caterva. Digo, el populismo como corriente política se expresa fuertemente en la Rusia de fines del siglo XIX. Hay un montón de partidos populistas y cosas por el estilo, y ahí sí son claramente definibles a qué se llamaba populismo. Lo vamos a ver la semana que viene, o el miércoles. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Sí, profesor. Perdón. Yo doy la palabra. Sí, profesor, yo quería preguntar... Tomás, usted es más insoportable que mi mujer, pare un poco, dije doy la palabra, espere, cálmese, Leila. Sí, no, Valeria primero. Tranquilo. Es una técnico, me quedé pensando lo de Rusia con lo del otomano. ¿El conflicto cuál fue? ¿El Mediterráneo o no? No, el Mar Negro, no, no llegaron al Mediterráneo, no llegaron. O sea, era un conflicto de económico. Buscaba llegar al Mediterráneo, pero no llegaron. Okay. O sea, vos podrías, y mirás, digo, el objetivo que tiene el Imperio Zarista es apuntar hacia él, pero digo, no llega ahí, o sea, el conflicto se queda en el Mar Negro, sí. Gracias. Tomás. Sí, profesor, yo quería preguntar si para la próxima clase del miércoles si hay que ya ir leyendo algún texto de los que subió al Classroom o hay que ver otra película más. Quería preguntar. No, por ahora no. Sí, los puede ir leyendo, pero por su cuenta, no por ahora, no. De acuerdo. Sí, perdón, una consulta que es una tontería en conjunto, ¿no? En la guerra de Crimea, ¿podemos considerar que la ganó Rusia o no la ganó nadie y después de una buena paliza se pusieron de acuerdo? A mí me parece que no la ganó nadie, la ganó Inglaterra y Francia, como todas las guerras en esa época. Bueno. Que ni participaban, aparte, o sea, es un arte que tienen los británicos, los ingleses. Que después Bismarck en ese momento empieza a joderlo con ese tipo de cuestiones. Pero hasta ese momento claramente eran los ingleses, ganaban guerra donde no peleaban. Maravilloso. ¿Sí? Perdón, profe, ¿le puedo hacer una consulta que me surgió ahora de esto que estamos hablando? Leandro, por ahora. Con respecto a la dirección general, pero sí. Con respecto, perdón, gracias, que esa cosa está mi trabajo. A todo el último lío que hay en Yugoslavia, en la ex Yugoslavia, y siempre me hacía ruido por qué hacían los musulmanes ahí, o sea, cómo el Bosnio había toda una parte que era musulmán. Bueno, viene de toda esta parte, viene de todo este conflicto. 500, 600, 800 años, Leandro. Claro. O sea, es el Imperio Otomano. Claro, pero quedaron como ahí perdidos, porque el resto de lo que era Yugoslavia no era musulmán, era como que esa parte quedó. No, ahí tenés todo, ahí tenés. Croacia es católica, tenés muchos que son ortodoxos, por ahí no cerca, y después tenés los serbios, por ejemplo, son más ortodoxos que otra cosa, me parece. Tenés los croatas que son definitivamente católicos, pero católicos, o sea, el ejército del Papa eran en una época los croatas. Sí. O sea, pero estoy hablando hace 300, 400 años. Claro. Y después tenés algunas expresiones musulmanas, hay de todo en la viña del Señor. Y esa es la virtud del Imperio Otomano. El Imperio Otomano durante muchos siglos, porque también nosotros miramos las cuestiones desde ahora y ese tipo de cuestiones.
en el Imperio Otomano convivían alegre y pacíficamente judíos, musulmanes, católicos y cosas por el estilo, o sea, porque no se metían, te dejaban hacer lo que querías y cosas por el estilo. Hay una fuerte cultura, inclusive judía y cosas por el estilo. Yo tuve en algún momento en el gobierno de la yegua, viajé y estuve en Turquía. Una cosa delirante. O sea, Turquía hoy es una cosa delirante. Un país que tiene una historia que no es lógica y que además mienten abiertamente. O sea, lo que es Santa Sofía es una mezquita. Entonces, en las paredes de Santa Sofía, que es una santa, se llama la Catedral de Santa Sofía, en las paredes vos ves abajo, ves arriba pinturas en árabe y abajo ves, porque además lo hace a propósito para el turismo y para esas cosas, las pinturas bizantinas, cristianas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, sí. Todo es... después hay un lugar, que obviamente es turístico, donde te dicen, bueno, de aquí a Moscú hay tantos kilómetros, o sea, porque durante siglos fue la encrucijada del mundo, era lo que unía, vos si mirás el mapa vas a ver que unía Asia con Europa y Europa con África, el norte de Europa con África. O sea, yo por una circunstancia que tenía que ver con los censos, el aeropuerto de Estambul es un delirio. O sea, el aeropuerto es un delirio. O sea, 2 horas en el aeropuerto de Estambul yo estaba así, como nene, como si viste que yo soy una vieja chusma, que me gusta mirar a los otros en los bares, en todo. Pero en el aeropuerto de Estambul es una cosa porque vos ves gente que viene de todos lados, rubio, gigantesco, con están totalmente con ¿cómo se llaman? Tapadas, de repente ves esas minas totalmente tapadas entrar a Victoria's Secret. Una cosa que, digo, un delirio. Vos decís, ¿y esto qué es? Y vos ves entrando 2, 3 mujeres con ese, ¿cómo se llama? Sin verles un centímetro de la piel de la cara, entrando a Victoria's Secret. Y vos decís, tus ratones te estallan en la cabeza. Porque es una cosa totalmente insólita y delirante. Pero digo, se ríen acá algunas con confesiones, pero digo, no, pero entiende lo que quise decir, no estoy hablando de fantasía, digo, es delirante. Pero digo, Turquía es eso. Históricamente, solo que en ese momento estalla. Si no, no se hubiese producido el Congreso de 1778, donde se divide en Bulgaria y reordenan ese espacio. Digo, Grecia aparece como Estado en ese momento, Leandro, no existía antes Grecia. Grecia tiene una historia moderna muy reciente, que es fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y profe, quizás haciendo una simplificación, pero después de que se empiezan a repartir todos estos territorios, evidentemente alguien no llega bien a los acuerdos y todo esto eclosiona en la Primera Guerra Mundial, ¿o no? Sí, todo eso. Mire, usted que quería ver películas, Tomás, a mí me gusta mucho, hay una que se llama Sarajevo. Después les mando el link, creo que está en el Classroom, pero si no se los mando. Que está en Netflix. Del año 2016-17, lo daban en una época en HBO o en alguna de esas cosas. Se llama Sarajevo, donde uno hace toda una mirada conspirativa del origen de sí, del asesinato del archiduque. ¿Qué? Sí, de cómo empezó como conspirativa, como diciendo que fue un conflicto entre los servicios serbios directamente para provocar y todo ese tipo de cuestiones. O sea, pero al margen de la mirada conspirativa, es eso, donde persiguen a uno porque era un empresario judío, porque digo, hay toda una construcción alrededor de ese juicio. Mírela la película, creo que está en la Biblia y está citada en el programa que yo les mandé. Está en Netflix. ¿Qué? ¿Alguien no. sabe? ¿En Netflix? Pues, en Netflix está. En Netflix está.
De acuerdo, perdón, pero si alguien tiene el link para el que no tenga Netflix, se agradece. Si no, no hay problema, yo lo busco y si lo encuentro lo paso. Bueno, fíjate, no sé si no estaba el año pasado el link en el Classroom, pero me fijo, ¿sí? Profe, para todos, ¿no? Una buena página donde están todas las películas, inclusive las últimas, Cuevana. Ahí seguro está. Me cuesta entrar en esas páginas. Siento que me están violando en un momento. Disculpen la brutalidad de mi comentario, pero yo entro en esas páginas que me empiezan a pedir tarjeta de crédito y todo, y digo, oh, y huyo. No puedo tolerarlo. Es algo que... Sí, lo que pasa es que esas páginas tienen un montón de publicidad invasiva y que a veces cuando uno trata de dar clic para reproducir la película aparecen un montón de ventanas más que hay que cerrarlas todas. Lo más fácil es tener un programa que se llama AdBlock, que bloquea toda la publicidad, entonces se puede ver la película mucho más fácil sin que aparezcan 20 ventanas por cada clic que uno hace. No pretenda que yo aprenda a usar esas cosas, demasiado de Word, déjeme de joder. Para mí la máquina es un enemigo con el cual convivo diariamente, así que, o sea, y bastante bien me manejo por ahora. Digo, cada tanto prendo la máquina, funciona y hago... Pero digo, no pretendan que yo aprenda a manejar un montón de cosas. Demasiado, digo, comprar... Mercado Libre para mí es un espacio también, que siento que me están violando en cada momento que entro. Trato de evitar. Digo, son cuestiones que tienen que ver con la vejez, bánquensela también. Me la tengo que bancar yo, pero digo... bueno, jóvenes, los veo el miércoles. Pregunto, el miércoles me contestan, ¿podríamos empezar directo a las 8 o está la camarada Vanegas y da hasta muy tarde? Mire, hoy la verdad no tengo idea. Hoy la profesora Vanegas terminó alrededor de las 8, sí, no sé si 8 y 1 minuto, una cosa así. Bueno, no, yo lo digo tampoco, no, entonces sigamos 8 y 10, 8 y 4. El tiempo justo para fumar un cigarrillo antes de entrar de nuevo a la clase. Hay algunos que están fumando acá y que yo no digo nada porque no, o sea, si estuviésemos en el instituto los echo a patadas, pero acá no puedo meterme. Pero digo, no, porque está prohibido fumar en los edificios escolares, nada más que por eso. Ni yo fumaba cuando fumaba, así que no. Creo que dejé fumar antes yo, pero bueno. Los veo el miércoles a las 6 en punto. El miércoles sí empezamos a las 6 en punto, que podemos. Chau, jóvenes. Chau, chicos. No importa. El miércoles tomo. Okay. Buenas noches.